Fragmento del cuento Dormir en tierra, del autor José Revueltas, primera parte. Esbeltas y marineras, la gaviota y la azucena, embarcaciones de pescadores, seguían la misma derrota del Tritón a corta distancia, después de que éste hubo traspuesto la desembocadura del Coatzacoalcos. La cinta del río, de un color tan diferente a las aguas del mar, formaba un largo camino sobre el golfo, hundiéndose en su seno cual una espada luminosa que hubiese desgarrado con una herida de ámbar aquella profunda piel sombría. El contramaestre había cumplido su ofrecimiento de terminar anticipadamente la maniobra, y en estos instantes, un poco más de hora y media después de haber zarpado de Minatitlán, a las 5 en punto, el Tritón navegaba en pleno mar abierto. El segundo meteorológico que recibiera el radiotelegrafista en los momentos mismos de zarpar anunciaba que el viento había arreciado allá en Veracruz a esa hora precisa, a las 5. Tardaremos todavía en encontrarnos con él, pensó el contramaestre. Con él cobraba corporeidad, como si se tratase de un ser humano, alguien que vendría, una persona esperada, conocida, que llegará a la casa. ¿Dónde estás ahora? Masculló. ¿Dónde estás, viejo perro, viento maldito? Antes de que llegara, apenas al presentirlo, le inspiraba un miedo embriagante, un miedo con sopor, un abandono, esa aterradora laxitud que provoca el vaho del coyote sobre sus víctimas para que ya no ofrezcan resistencia. Quería verlo, sin embargo, encontrarse con él, pelear en su contra a brazo partido, igual que con un toro, retarlo, incitarlo, ver su impotente rabia enloquecida de toro furioso, derribarlo y oír sus bramidos de bestia sangrante. El segundo boletín no dejaba dudas. Viento fuerte del norte con rachas huracanadas. Vendría, se encontrarían. El contramaestre se aproximó a la bitácora para apreciar el rumbo, 380 grados. Esto quería decir que iban enfilados hacia el nor-noreste. Después debían tomar norte franco. Miró al mar con una expresión seria, grave, interrogándolo en silencio, como si aguardara una respuesta honrada, veraz, que no podía negársele a él de ningún modo. Las gruesas olas se desplazaban en masas profundas, empujadas desde abajo por los hombros de un gigante ciego, algún dios condenado a castigo para siempre. Dime algo, mar, pidió de pronto, extrañamente, en silencio, con un raro sosiego y una tensa unción, que resultaban sorprendentes y conmovedoras en un oso peludo como él, en un oso que casi podía llorar. Otra vez el infierno, dijo enseguida, en voz muy queda y misteriosa. Estaba solo en el puente y hablaba con el mar. La tierra había desaparecido, la tierra. Dime cualquier cosa, lo que se te antoje, volvió a pedir, la vista clavada en las olas, en esos torsos, en esos pedazos de cíclope que inútilmente querían recobrar otra vez su forma completa, enlazados, desesperados. Debía sufrir, el mar también debía sufrir, grande y esclavo, sin reposo, insomne desde el principio de los siglos. Debía sufrir de eternidad. Acuérdate, ella salió de noche. Acuérdate, mar, dime algo. En esa ocasión quiso dormir en tierra. Dormimos. Después salió. Dime, mar. Se entregaba a este recuerdo con una ferocidad suicida, libre, sin trabas, una ciega ferocidad de toxicómano vencido. Era una siniestra perturbación de su alma,
un fascinante morbo que iba y venía en el tiempo, para aparecer cuando menos lo esperaba, sin evocarlo, igual que un planeta del martirio que repitiese su órbita de vez en vez. Ella había insistido en dormir en tierra, cuando menos esa noche de aniversario, después de 3 años de vivir con él a bordo del Balandro. El Balandro era su casa, una patria única, una posesión inalienable. Fue por los tiempos en que él estuvo fuera de la Armada, cuando lo dieron de baja por haber participado en la sedición de una fragata que había secundado a ciertos locos generales de tierra adentro, sublevados contra el régimen. Se hizo patrón del Balandro, entonces, y así vivió. Se habían mirado larga y osadamente en el muelle, sin decirse una palabra, y luego ella subió a bordo para quedarse ahí en el barco a vivir. Casi no iba vestida, descalza, la ropa en jirones, bella y escalofriante como una tempestad. El caso es que durante esos 3 años nunca habían dormido juntos en tierra. Era hermosa como un relámpago y amaba como si matara, como una criminal que ya no tiene nada en el mundo sino ese amor, suyo hasta el exterminio y la ceniza. Quería que durmieran en tierra, esa única vez. Había en ella algo maduro y terrible, una profundidad hermética, de bestia melancólica, rodeada de silencios. Durante las largas travesías lo acompañaba junto a la caña del timón, echada boca abajo sobre la cubierta, con los ojos inyectados y abiertos, y los labios pegados contra el piso, como si lo besara o lamiera, igual que un perro enyerbado. Salió de noche. Al día siguiente el Balandro ya no estaba en el puerto. El timonel había olvidado su gorra junto a la vita donde lo atracaban. Era un muchacho bello y sombrío, que tenía una bárbara mirada negra, de pedernal. El contramaestre entrecerró los párpados temblorosos. Ella estaba hecha para amar, con esa inclemencia homicida de náufrago, con esa lumbre sin límites, con esa voracidad invasora. Estaba hecha para amar como nunca lo había amado a él. Fue entonces cuando comprendió lo que significaba ese perro enyerbado con los ojos abiertos contra el suelo y la mirada fija como un hachazo. Esa mujer que permanecía horas enteras sin moverse, avasallada al pie de la caña del timón, junto al hermoso mancebo sombrío. Dime algo, Mar, cualquier cosa, lo que sea, aunque no venga a cuento. La había sentido deslizarse fuera de la cama, con un aire predeterminado, alucinante, de helada hipnosis. Luego la miró salir del cuarto, cerrar la puerta a sus espaldas, perderse en fin. Iba con los pies desnudos, desnuda toda bajo el solo corpiño de gasa. Ella esperó a que sus pasos se alejaran. Si no se hubiera ido, la habría estrangulado al amanecer, antes de que volvieran al Balandro, pasada esa noche en que dormían juntos en tierra por vez primera. El cuarto de la posada estaba vacío, y a cada instante con menos paredes, sin paredes ya, sin aliento, un cuarto como el mar, solitario como el mar. Miró largamente por la ventana, inmóvil hasta deshumanizarse, hasta que se hubo desangrado por completo. La blanca figura de gasa caminaba por el muro del rompeolas en dirección al muelle. La sombra recia del timonel se desprendió del Balandro, donde la aguardaba para salir a su encuentro. Los vio unirse y zarpar. Era cosa de salir de este recuerdo venenoso. Hacía esfuerzos por evadirse de aquel cuarto sin paredes, en la posada del puerto, desde donde los vio embarcar. Pero ese cuarto era lo mismo que el puente del remolcador, donde ahora se encontraba, ceñido por las aguas, abandonado, solo, con la mirada fija sobre los jóvenes amantes que iban a entregarse en alta mar.
El balandro no volvió a aparecer, ni nunca se tuvieron noticias de su destino. Quizá, mar adentro, ellos mismos habrían hundido la nave, para no volver jamás después de haberse amado. Ella se lo habría propuesto al timonel en alguno de esos pardos crepúsculos en que se quedaba con los labios abiertos contra el suelo, muerta de amor. Ella misma se lo habría pedido. Tú debes saberlo, Mar. Sintió de súbito que el barco cabeceaba muy hondo. Esto debía haber comenzado algunos minutos antes de que él se hubiera dado cuenta. Escuchaba el zumbar angustioso de la propela que giraba fuera del agua mientras la proa se hundía. Luego el movimiento inverso silenciaba este zumbar, la proa en alto y la cubierta barrida por las gruesas olas. Al abrir los párpados pudo darse cuenta, como entre sueños, que la gaviota y la azucena viraban al sur, enfilando hacia tierra, en la derrota opuesta a el Tritón, como si huyeran. Algo han de haber venteado estos pescadores, se dijo. Saben más que uno, pertenecen más al mar. No obstante, este cabeceo del Tritón pudiera significar tan solo que ya habían tomado norte franco y que el mar los golpeaba de frente. Pudiera ser. Miró la bitácora para cerciorarse. 370 grados. En efecto, con todo, no acertaba a sentirse tranquilo. El aire se había vuelto ceniciento y rebotando como el agua sucia. Un aire comenzaba a perder la luz, ciego y con harapos, igual que un viejo mendigo implorante, a punto de romper en largos sollozos, después en alaridos. El contramaestre se encaminó a la cámara del radiotelegrafista, abrió la puerta. ¿Qué dice Veracruz? El operador se volvió hacia él con ese rostro siempre cansado e irreal, de las personas que no hablan sino consigo mismas, que solo dialogan por dentro, como los buzos. Se quitó los audífonos con una sonrisa triste. Iba a decir algo, pero se puso en pie, súbitamente alerta, sorprendido. Mire, señalaba hacia fuera de la cámara con el mentón. El contramaestre giró de soslayo. Eran unas nubes bajas, trozos desgarrados de nube que corrían, que pasaban huyendo con siniestra rapidez, como un hato de ovejas perseguido por los lobos. Los dos hombres se leían los pensamientos uno al otro con una precisión enfermiza. La cita era para después, para 2 horas más tarde, según los cálculos, de acuerdo con la velocidad que llevaba el viento al pasar por Veracruz, pero ahí estaba ya. Ahí estaban los aullidos sin garganta del ciclón. El radiotelegrafista se inclinó con suavidad hacia el aparato. Su voz se hizo de pronto monótona y profesional. Veracruz, Veracruz, Veracruz. Cambio. Respondieron de quién sabe qué rincón del cosmos, unos gritos inhumanos, gargantas degolladas, el taladro eléctrico de un dentista, perros con hidrofobia, roncos, alguien que raspaba un vidrio con arena. El operador empujó la palanca. Silencio. Hay mucha estática, no me oyen, dijo con aire tranquilo. Se secó sobre las piernas las manos que chorreaban de sudor. ¿Tienes miedo? Preguntó el contramaestre, sin saber por qué hacía esta pregunta. ¿Acaso por las manos empapadas en sudor? El radiotelegrafista sonrió. Sí, repuso con la misma tranquilidad, volvió a inclinarse sobre el aparato. Veracruz, Veracruz, Veracruz. Se acordó de Genaro, su amigo, el radiotelegrafista de Veracruz. Debía estar en servicio a estas horas. Veracruz, Veracruz. Genaro, Veracruz, Veracruz, conteste, Veracruz. ¿Me oyes, Genaro? Llamando a Veracruz, conteste, cambio. Otra vez un cacareo de gallinas encolerizadas, el ruido de alguna trepanación, silbidos.
Los dos hombres esperaban, tensos y sin parpadear, a que aquello terminara algún día. El barco ahora daba bruscos bandazos. Morales, Morales. El aparato había respondido por fin. Los dos hombres se cambiaron una mirada rápida sin comentar. Aquí Veracruz. Habla Genaro. De pronto la voz del aparato pareció sorprenderse bajo el efecto de una duda inconcebible. ¿Desde dónde me estás hablando, Morales? Cambio.